Buenos días, mi nombre es Enzo Gojo y hoy os traigo el primer tutorial en castellano que hacemos dentro del programa Template. This is a quick reminder that if you're watching this and you don't speak Spanish, you can turn on the subtitles to understand the video. Hoy os vamos a hablar de Mentimeter. Mentimeter es una aplicación web que podemos utilizar para crear presentaciones interactivas. La interacción es algo de lo que nos suele costar mucho, o siempre hay algún momento en el que suele costar un poquito. Seguro que habéis estado en la situación en la que un día hacéis unas preguntas o un debate en clase, intentáis que haya participación y no la hay. Esto suele pasar muchas veces cuando utilizamos una lengua distinta, por ejemplo el inglés o el francés en clase, y los alumnos no están tan habituados o no quieren participar tanto, bien por desgana, por falta de interés, por lo que sea. Con Mentimeter podemos solucionar esto de una forma muy divertida o muy interactiva. Mentimeter es una forma de crear presentaciones que, a diferencia de PowerPoint, sí que nos permite interactuar con nuestra audiencia. Funciona algo similar de forma similar a Kahoot, en el sentido que tenemos una pantalla principal, un proyector donde estamos proyectando la presentación, y luego los alumnos con sus dispositivos, normalmente con sus teléfonos móviles, se conectan a esta presentación para poder responder las preguntas o realizar las actividades que hemos planteado. Entonces, Mentimeter es una aplicación que tiene una función de pago y una función gratuita. En nuestro caso, en este tutorial, simplemente vamos a hablar de las funciones gratuitas que dan más que de sobra para realizar lo que queremos hacer. Entonces, vamos a entrar en mentimeter.com, vamos a crearnos un usuario y contraseña, y una vez lo tengáis, vamos a entrar en mis presentaciones. Y esto que me aparece es el espacio de trabajo que tenemos. En la parte principal veremos todas las presentaciones que hemos creado. Y en la parte izquierda veréis que tenemos My Presentations, nuestras presentaciones, que es lo que aparece aquí. O también podemos acceder a plantillas, templates, que ya han sido creadas por Mentimeter. Recordad que no son plantillas que hemos creado nosotros desde el grupo, sino plantillas que ofrece la herramienta. Pero bueno, están bastante bien porque hay distintas actividades que podemos reciclar. Aquí tenéis todas las presentaciones que hemos creado. En la versión gratuita se pueden crear cuantas presentaciones queráis, el número es ilimitado, pero sí que es verdad que solo podemos incluir dos preguntas interactivas por cada presentación. Pero podemos ir jugando y creando varias presentaciones para sortear este obstáculo. Bien, vamos a crear una nueva presentación para este breve tutorial. Vamos a crearle un título. Vamos a suponer, para realizar este tutorial, que estamos hablando de ciudades sostenibles en nuestra clase, ¿vale? Pero esto lo podéis aplicar a cualquier tema que tengáis que trabajar en vuestra asignatura. Este es el espacio de trabajo una vez creamos una presentación. Es muy similar a PowerPoint en el sentido que tenemos la diapositiva con la que estamos trabajando en el centro de la imagen. En la parte izquierda tendríamos las miniaturas de todas las diapositivas. Y la diferencia es que a la derecha tenemos el tipo de preguntas que podemos hacer. Bien, vamos a crear una nueva diapositiva. O la podemos seleccionar directamente desde aquí. Hay bastantes tipos. Estos son los tipos más básicos. Son títulos, parágrafos, bullet points, imágenes, vídeos. Pero se pueden incluir. Y es algo bastante tradicional, entonces no vamos a hablar de estos. Un aspecto que sí que es importante es esta diapositiva, la de instrucciones, porque de esta forma facilitamos al alumnado que se conecte. Como veis, los alumnos tendrán que ir a menti.com y utilizar un código, que es el que aparece aquí, o también podrán acceder directamente con el código QR. No hace falta que se descarguen ninguna aplicación, pueden hacerlo, pero no es necesario, porque pueden acceder a través del navegador. Bien. Vamos a crear ahora sí una nueva diapositiva y esta vez vamos a hacerlo de forma interactiva. Estos son el tipo de preguntas más frecuentes que se utilizan. Como hemos dicho, vamos a suponer que estamos hablando de ciudades sostenibles y vamos a crear una primera actividad en base a esto. La actividad Open-Ended nos permite que realicemos una pregunta de respuesta abierta y vamos a utilizar esta pregunta para activar un poco el contenido. Vamos a suponer que estamos hablando de ciudades sostenibles y vamos a preguntar What comes to your mind
when you think of sustainable cities. ¿Vale? ¿Qué os viene a la mente cuando hablamos de ciudades sostenibles? Entonces, una opción muy interesante es que podemos añadir una descripción un poco más larga, como podéis ver aquí, add longer description. Si añadimos una descripción más larga, esta descripción no va a aparecer en la pantalla principal, sino en cada dispositivo de cada alumno. Entonces aquí podemos poner, por ejemplo, la traducción al castellano, si lo que consideramos necesario, o una explicación un poco más elaborada. En nuestro caso vamos a poner la traducción, aunque recomendamos que cada uno elija lo que mejor le venga a su clase. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en ciudades sostenibles? ¿Vale? Podemos añadir una imagen también si lo deseamos. Y esto es bastante interesante. Podemos tener distintos tipos de visualizaciones. Una respuesta una por una especie de mosaico, o esta que es la que viene por defecto, que es como si fueran mensajes de texto. Vamos a seleccionar esta. Y es importante también esto, extra, let participants submit multiple times. Si dejamos esta opción activada, permitiremos que cada alumno emita o envíe cuantas respuestas quiera. Si lo desactivamos, en cambio, solo permitiremos una respuesta por cada alumno. Entonces, depende del número de alumnos que tengáis, podéis elegir una opción u otra. Otra opción importante, de la que me gustaría hablar, es que entremos aquí en ajustes. Si vamos abajo del todo, vamos a seleccionar el idioma de la presentación, English, en este caso. Y esto es muy importante, hay un filtro de the profanity filter, es decir, hay un filtro de lenguaje. Entonces, para evitar que cualquier alumno pueda utilizar lenguaje no apropiado, vamos a entrar aquí y vamos a seleccionar los idiomas con los que trabajemos en clase. Vamos a seleccionar inglés y también tenemos español. Desgraciadamente, en el caso de España, todavía no tenemos catalán, valenciano o gallego. Pero esperamos que la aplicación trabaje para dar una solución a este tema. Bien, vamos a ver cómo se vería si fuéramos el estudiante. Vamos a entrar aquí, en vez de Present, vamos a entrar de momento en Preview Presentation. Vamos a obtener una vista previa. Y aquí podéis ver dos pantallas mientras se carga. En el centro está lo que sería la vista del presentador, lo que estamos proyectando, y luego lo que tiene la audiencia, en nuestro caso el alumnado. Como veis, tienen What comes to your mind when you think of sustainable cities. Y aquí, como alumno, voy a incluir, por ejemplo, ciudades verdes con huertos. ¿Vale? Cuando enviamos una respuesta, aparece aquí. ¿Vale? En nuestro caso habíamos seleccionado que solo pudiéramos enviar una respuesta, entonces solo aparece una. Pero a medida que el resto de alumnos enviaran respuestas, se llenaría la pantalla de todas las respuestas que hay. Bien, vamos a salir de aquí, de la previsualización, y vamos a crear otra pregunta más. Si le damos en New Slides, vamos a crear, por ejemplo, esta vez vamos a crear multiple choice. Pongamos que estamos hablando de ciudades sostenibles y que utilizamos un texto escrito o un vídeo. Podemos incluir ahora una pregunta de comprensión. Por ejemplo, yo tengo preparada, according to the text, what's the most common problem of current cities? Y aquí vamos a añadir distintas opciones. También se pueden añadir imágenes, pero en nuestro caso vamos a elegir, por ejemplo, lack of housing, lack of green areas, entre paréntesis vamos a poner parks, por si hiciera falta a algún alumno. O podemos poner también faulty public transport. Entonces, estas son las tres opciones, aunque podemos poner más, que el alumnado puede seleccionar. Podemos poner show correct answer, si hay una respuesta correcta. Entonces, en nuestro caso sí, por ejemplo, vamos a pensar que esta es la respuesta correcta. Y podemos poner que también los resultados aparezcan con porcentajes
o podemos incluso decir que los participantes elijan varias opciones, depende de lo que nos interese. Y también hay distintos tipos de visualización, por supuesto. En nuestro caso nos quedaremos con las barras. Y funcionaría de una forma similar a lo que he explicado antes, a lo que hemos visto antes en la previsualización. Vale, vamos a ver un último tipo de preguntas. Vamos a crear una nueva slide y aquí veréis que nos salta un aviso. You have reached the maximum number of questions for Mentimeter Free. Hemos alcanzado el número máximo de preguntas interactivas, no de diapositivas. Podemos crear varias diapositivas más, pero no podemos crear tantas preguntas interactivas. Entonces, en nuestro caso, podríamos crear una nueva presentación. En nuestro caso, para ahorrar tiempo, simplemente vamos a eliminar la primera. Le daremos doble clic y le daremos a Delete. Bien, ahora vamos a crear un último tipo de preguntas que también es muy interesante, que es word cloud o nube de palabras. Pongamos que después de ver el texto queremos preguntar a nuestro alumnado por cuáles son las palabras o cuál es el léxico que les ha costado entender. Vamos a pedirle que subraye las palabras que les han costado o que no han entendido del todo. Y a continuación, ahora, con Mentimeter, lo que podemos hacer es pedirlas, preguntarlas. What words didn't you understand? Podemos seleccionar un número máximo de palabras que puede emitir cada alumno. En nuestro caso, digamos que elegimos 3. Pueden ser, por ejemplo, 5 también. Y ahora lo que haremos será simplemente que lo visualicen. Vamos a ver la visualización. De nuevo, esta es la pantalla en grande, lo que veríamos proyectado, y a la derecha veremos lo que tiene cada alumno. En nuestro caso, podríamos poner varias palabras, por ejemplo, carbon footprint, podemos poner carbon dioxide, cualquier palabra que no hayamos entendido y lo enviamos. La ventaja de la nube de palabras respecto a la primera actividad que habíamos visto es que las palabras que más se repiten aparecen más grandes. Entonces esto nos viene bien tanto para palabras que no hayan entendido como si queremos hablar también, por ejemplo, de conceptos. Si podríamos activar también el contenido, el conocimiento previo del alumno con este tipo de actividad. Bien, aquí finaliza el breve tutorial que hemos presentado que presentamos sobre Mentimeter. Si tenéis alguna duda, hay un montón de tutoriales más en internet. También la página es muy intuitiva. Esperamos que os haya gustado y que podáis utilizarla en muchas actividades plurilingües. Muchas gracias.